Mal. Cayó. Recayó acá nomás. Pero no empiezan a pegarme en un moquito, que yo no sé qué relación tienen con los moquitos. Yo creo que cada uno medio se aquí vamos a realizar trama de amor. Mi nombre es Alejandro Marín, yo soy de viene de la capital de la provincia para que tengan los provinciales. No, pero yo no soy de bueno, como residentes somos de 4 años, todavía no estamos muy familiarizados con el trauma. Y ustedes van a dar cuenta que cuando los accidentes son muy me dijo una vez que cuando uno iba para arma de fuego se mandaba para la casa con los pirillos. No era hacer, pero después pueden echar la pista de la pero usualmente se da cuenta que los pirillos es lo mismo que es lo mismo que está escuchando el libro, están inventando, si ustedes se leyeron la tele de ellos, están viendo el electrón, ustedes pueden darse cuenta que los pirillos están haciendo eso, no es listo. Bueno, entonces para hablar del trauma hay varias cosas. Primero, usualmente utilizamos algoritmos. Los algoritmos son más de los internistas. Bueno, no, mentira. Pero los algoritmos son muy útiles, sobre todo en trabajo. Los algoritmos son esquemas mentales que tenemos que echar rápidamente. Los utilizamos con este tipo de dinámica. Que con el trauma se resuelva rápido. ¿Por qué pues este mal enfocado al principio? Para el paciente, para la familia, para los que o le puede ir muy bien, tiene beneficio para uno, que vaya un chico por así. No, el paciente se va bien, eso es satisfacción porque usted en medicina, pues por ejemplo, yo estoy con pero usualmente lo que es como la parte y siempre con esto es una favor del paciente. El paciente dice que no es que no se está pensar siempre que entonces, como los algoritmos, el trauma de abdomen, es que el biológico, ¿cierto? ¿Cómo clasifica el trauma de abdomen? Sí, pero cerrado, abierto o cerrado, listo, penetrante, abierto o cerrado, listo, abierto o cerrado. Y después de abierto o cerrado podemos usar los esquemas, si está estable. Podemos poner otra clasificación, penetrante, si es arma de fuego o arma blanca. Y el trauma cerrado, si es de alta energía o baja energía, como la cinemática del trauma, eso es muy importante con los esquemas. Trauma cerrado, trauma de abdomen, cerrado o abierto. El abierto es estable o inestable, ¿cierto? Arma de fuego, arma blanca, y ahí definimos si es penetrante o no penetrante y todo lo que sea listo. Trauma cerrado, definir si el paciente está estable o inestable. Si está inestable, ¿qué le hacemos? Si está estable, dependiendo de la cinemática del trauma. ¿Listo? Muy bien. Entonces, un paciente que tenemos que quieren empezar por ¿cuál? ¿Por abierto o por cerrado? Abierto. Listo, entonces empecemos por cerrado. Vamos a empezar por el trauma cerrado. Entonces tenemos el algoritmo abdomen, cerrado, estable o inestable, abierto. Entonces vamos a dejar esto entonces aquí, cerrado, estable o inestable. Listo. En el trauma cerrado hay que tener en cuenta varias cosas. La estabilidad o la inestabilidad. Entonces primero tenemos que definir qué es estabilidad y qué es inestabilidad. ¿Quién me dice que es un paciente inestable? ¿Quién me lo define? ¿O qué leyeron de definición de inestabilidad? Inestable es el que tiene ausencia de la estabilidad en sus vitales, que son... Ya el diccionario de la luz. Dices. Entonces, presión arterial sistólica menor de... Muy pequeño la luz, dice. Paciente inestable es un paciente que no está estable. ¿Y qué define estabilidad? Entonces, presión arterial sistólica pues mayor de 90 ya estable. ¿Qué más? Un paciente taquicardia
prorrogado. Bueno, entonces yo le pongo este caso, ya ustedes saben mucho, y mi pequeña la ya nos dijo. Entonces dice, llega un paciente de 20 años con una herida por algo cortopunzante o que lo levanta un carro, listo, y urgencias. Tiene frecuencia cardíaca de 108, y tiene presión arterial de 60-40. ¿Ese paciente está estable o inestable? ¿Está estable o inestable? Pero si es. Claro que le está respondiendo. ¿Cómo fue que todo? 108 frecuencia cardíaca y 108, 60-40. 60-40 presión Ese arterial. paciente, ¿cómo está? Neurológicamente está bien, está despierto. Totalmente bien. Sí, dice que le duele pues, la herida o el golpe, lo que haya tenido, pero lo que voy es a lo del criterio de estabilidad e inestabilidad. No tiene déficit neurológico, listo. Pero está son los signos vitales. Listo. Ese paciente está estable o no está. Pero si yo le puse Acaba de llegar, 2 minutos. O sea, estaba saliendo en policlínica. Salía de policlínica porque tenía gripa. Salía de policlínica y lo levantó en ambulancia, que llega como paciente, y lo acaban de levantar y lo entra. Y está con 108 y 60-40. Entró estable o no. Él está Que hemodinámicamente está estable o inestable, pero en ese momento está estable ahí. En ese existe una momento. ausencia. ¿Ah? Existe una ausencia. No, Tenés sino déficit. No, si voy más despacio, no, tranquilo. No, entonces es por molestar. No, ¿a qué voy? Que ese concepto de estabilidad e inestabilidad tiene que quedarles muy claro. Muy claro. Y en la TLS está definido. El paciente realmente inestable, o sea, una cosa es el paciente que llega a extremos y el paciente que llega muriéndose en radiante, ¿cierto? Que llega con herida precordial, es un camillazo y llega para acá, ¿cierto? Un paciente con un trauma, una herida por una cortopunzante en el abdomen que llega inestable, muriéndose neurológicamente inestable, o sea, el paciente debe tener algo grande. Entonces el paciente va para cirugía, listo. Ahí yo no hablo tanto de estabilidad o inestabilidad, sino que hay un déficit global, o sea, el paciente llegó muriendo. Pero el paciente que llega con esos signos vitales, yo le pongo líquidos y el paciente reanima. El paciente que ahí iba, pero no. Usted dijo, yo pregunté una cosa y usted me hubiera dicho, doctor, no se puede definir que es estable o inestable. ¿Qué define eso? Si se reanima o no se reanima. Si el paciente definitivamente no reanima, como dicen los agentólogos, que no creen nada. Los agentólogos que dicen choque refractario. Eso que dice choque refractario, ¿no? Es que no responde a un manejo diferencial con líquidos, listo. Recuerden que cuando hay sangrado, ¿cierto? Cuando hay sangrado, que son las verdaderas emergencias quirúrgicas, son los sangrados, el choque se clasifica en 1, 2, 3 y 4. No les tengo que preguntar, todos saben eso, ¿cierto? O preguntan. Si quieren. Ya saben mucho. Grado 1, grado 3 o grado 4, la reanimación es diferente. Hay unos parámetros en cada uno, entre esos parámetros está el estado neurológico. Por ejemplo, el paciente está consciente, está agitado, está... Pues los otros son las frecuencias cardíacas, la presión arterial y el otro, según la cantidad de sangre que usted haya perdido calculado. Pero un trauma cerrado es muy difícil, ¿cierto? Pero en un trauma abierto usted solamente podría catalogarlo. Total que el choque grado 1 se le pone líquidos, el 2 se le pone líquidos, más líquidos, el 1, al 3 se le pone líquidos de sangre, y el 4 usted ya no entra de reanimar con sangre. Listo, eso tiene que estar muy claro. Entonces ya definimos que el paciente está inestable, porque a pesar de que lo reanimamos, está inestable. Entonces, vamos en trauma cerrado como ustedes lo pidieron. Trauma cerrado. Paciente inestable. Entonces, el paciente está inestable. A ese trauma cerrado inestable, ¿cuál es el enfoque inicial? Ya le hizo doctor ABCD, muy bien, está mucho de la TLS es la Biblia del trauma. Entonces está inestable. abdomen, Sí. ecofasia. Una fase. Un fase. Sí. Un fase. Primero, antes de cirugía. Sí. Para el paciente inestable ya después de la Me está preguntando, me está diciendo. No le dicen siempre No, que me está inestable. preguntando. Pero la ecofa no es para el paciente inestable en la primera. Eso no lo hay en todos lados. La ecografía abdominal, urgente, ¿cierto? O FAS, focus abdominal, ¿cierto? Se define como un examen que se debería realizar en todo paciente con un trauma cerrado de abdomen inestable. Entonces, un paciente que llegó con un trauma cerrado de abdomen inestable, ese paciente no tengo que entrar a la cirugía de uno. Le hago un FAS. Si el FAS muestra líquido libre, ¿qué hago con ese paciente? Mejor dicho, ¿para qué hago un FAS? Está el líquido libre. Para ver si el líquido libre o ¿Y en no dónde? líquido libre. Listo. ¿Y en dónde está el líquido libre? Si el paciente está inestable al hacerle el FAS, hay líquido libre, el paciente va para cirugía. Listo. ¿Es por qué? Porque si el paciente está inestable, tiene un trauma cerrado de abdomen y hay líquido libre, pues ¿qué va a hacer? Sangre. Pues, ¿qué más puede inestabilizar un paciente con un trauma cerrado hace 5 minutos? La orina no va a inestabilizar a nadie, el man no va a hacer una falla renal hiperaguda porque tuvo un trauma renal y de vejiga, ¿sí me entienden? Sí.
Puede haber salida al estómago, puede tener una irritación, puede estar irritado, pero no inestable. Son conceptos diferentes, ¿listo? Entonces el paciente inestable, por eso el FAS define que el líquido libre es quirúrgico, porque usualmente es porque hay un sangrado importante, hay una estructura vascular que está sangrando, que hay que hacerle un control. ¿Listo? Sí, bueno, ya entendí por ahí. Pero resulta que el paciente no tiene líquido libre. FAS, man inestable, FAS. No hay líquido libre. Entonces hay que... Está inestable. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo llevo a cirugía? Que lleva la cirugía. ¿Y qué le hago? Pero es que puede que el sangrado sea retroperitoneal y el encofaz no detecte Claro, peritoneo y no el vasoperitoneo. retroperitoneal, igual el paciente está inestable, ya se intentó reanimar. Entonces, en un paciente con un FAS negativo que esté inestable, podría hacer otra imagen diagnóstica. Depende de varias cosas. Uno, mirar el contexto. Si es un paciente con un politrauma, ¿cierto? Puedo buscar un tórax, de pronto es que tenga un hemotórax, un hemotórax de tensión, o tenga otras patologías críticas, ¿cierto? De pronto es que tenga una fractura de pelvis, si no lo revise bien porque me quiere el abdomen, entonces reviso la pelvis, miro si la próstata está fija, si es un hombre, la mujer si tiene sangrados de otro tipo, listo, entonces reviso. ¿Sí, okay? Puede ser la pelvis, entonces radiografía de pelvis, puede ser el tórax, entonces radiografía de tórax, o puede tener una lesión medular. Puede ser que el paciente nadie se dio cuenta y tenía una lesión medular y como nadie lo vio, se movía, le preguntaba, todo el mundo se enfocó en el abdomen. ¿Sí? Puede ser una lesión, entonces una radiografía de columna cervical, que son los 4 exámenes iniciales en el politrauma, ¿cierto? Politraumatizado, columna cervical, tórax, FAS y radiografía de pelvis. Si usted con eso no encuentra qué pasa, usted va a ir haciendo, entonces tag de cráneo, tag de tórax, tag de abdomen, ¿cierto? Según los signos que usted tenga de trauma. ¿Listo? Muy claro. Bien. O sea, en un paciente con un trauma cerrado, inestable, con líquido libre, vamos para quirófano. No hay líquido libre, nos queda la duda, miremos qué otro examen le podemos hacer, ¿sí? Porque yo no puedo abrir un abdomen sin haber líquido, porque ¿qué voy a hacer? ¿Para qué lo abrí? Entonces le puedo hacer una tomografía, ¿sí? Le pongo líquidos, miro qué puede ser, de pronto tiene un shock medular, otro tipo de lesión, que no pense en eso. Le hago una tomografía, otro examen diferente, ¿listo? Y el paciente que llega con un trauma cerrado estable depende de la cinemática del trauma, ¿sí o no? Por ejemplo, doctor, llega un paciente de 30 años que está jugando con el sobrino, y el sobrino, entonces se le cayó el sobrino y le dio un cabezazo en la barriga y llega con dolor. ¿Qué le hace usted a ese paciente? Ay, doctor, me duele, estable, está estable. Está estable. Le pregunto si el sobrino es boy. Ah, que tenía un casco por Super boy. El sobrino tiene 40 años, pero tiene un síndrome de mentira. No, mentiras. Puede tener un síndrome de Silver Russell y puede haber caído de 3 metros desde... No, mentiras. Pero entonces, ¿a qué voy con eso? Que la cinemática es importante. Si usted tiene un trauma, un señor que iba pasando la calle, venía una moto a 110 kilómetros por hora, le dio un golpe en el abdomen, el man puede llegar estable, ¿cierto? Llega con dolor abdominal, usted en ese paciente está obligado a hacerle otro tipo de examen, como una tomografía, ¿sí? Porque la cinemática del trauma fue tan fuerte, pues, tan grave, que uno está obligado a algo va a tener este paciente. Puede que sea un trauma esplénico o hepático mínimo, pero habría que darle manejo, ¿sí o qué? Mientras que el otro paciente, el paciente que llega con un trauma mínimo, usted lo puede observar, lo observa 6 a 12 horas y lo manda para la casa. ¿Listo? Un trauma cerrado. Chuleado trauma cerrado, muy fácil. ¿Sí? Qué bueno que me dijeron que empezáramos por ahí. Ahora entonces tenemos trauma cerrado. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos para el trauma abierto. Entonces, listo el algoritmo de trauma cerrado. El pilar de nosotros es inestable paz, porque no es líquido y no tomo conducto. ¿Listo? En el paciente con trauma abierto hay varias especificaciones. Entonces, trauma abierto, ¿sí? Estable o inestable. ¿Listo? Entonces, pensemos en eso, o en arma de fuego o arma blanca, como ustedes lo quieran poner. Pero piensa en el paciente con arma de fuego que llegó inestable, ¿cierto? Paciente con un tiro, una pistola, una escopeta, una herida por arma de fuego en abdomen, y el paciente llegó inestable. ¿Ese paciente para dónde va? Va para el quirófano, una laparotomía urgente usualmente. Listo. Según lo que uno encuentre, uno define el manejo. Listo. Herida por arma de fuego estable. Resulta que un paciente que llegó y le dice que hace 2 horas en el centro trabajando nuevamente, tenía 3 relojes en el bolsillo, una bala perdida, nadie sabe qué pasó, le dieron un tiro en el epigastrio, ya 2 horas le tocó correr y hacer unas vueltas antes de venir a la urgencia. De hecho, cuando llegó le ofreció un reloj muy bonito. Tiene un herido único en el epigastrio, listo. Y el paciente tiene frecuencia cardíaca de 80 y presión arterial de 110/70. Se lo extremadamente tranquilo, ¿sí o no? Me voy a coger de salida. ¿Usted qué le va a hacer a ese paciente? No tiene orificio de salida, no tiene nada, solo tiene un orificio que entra en el epigastrio, no tiene nada más. ¿Usted qué le haría a ese paciente? una imagen y entrar a buscar.
Una imagen, ¿como qué imagen? Una gamografía de La percusión. tomografía. Una tomografía. Ah, no, la tomografía me mostraría esa cosa muy brillante y no me dejaría ver. No, pero entonces, pero calma. Herida por arma de fuego en abdomen, el paciente no está irritado ni está inestable. El paciente está estable. ¿Qué le harías vos? Observar. ¿Qué dicen los libros? ¿Qué dicen los libros? Pero uno tiene que saber la trayectoria. Pero ¿qué hace usted? Pero vamos a quedar concretos con eso porque para eso salimos de acá. Cuando usted salga de esto y de aquí afuera le pregunte, quieto, le disparo. Usted me sabe el algoritmo. ¿Qué fue lo que me dijo? Si me dan el tiro, ¿qué es lo que me dan? Si el paciente está estable, tiene un área para arma de fuego, el manejo es quirúrgico. Todas las heridas por arma de fuego en abdomen que no tengan orificio de salida para definir si está tangencial son quirúrgicas. SAS se acabó. Puede ser un área de estómago, pero que no va a llegar irritado ni taquicardia, no va a llegar mal. Pero hace más de 3 o 4 horas va a estar perforado con una peritonitis. Disculpa que usted que no le va muy bien, ¿listo? Todas las heridas por arma de fuego en el abdomen son quirúrgicas, excepto la lesión tangencial. ¿Qué es la lesión tangencial, doctor? Que la rozó. No, no hay nada más preocupante que cuando uno cruza el sueño para responder. Bueno, está muy bien. Pues, pero hay una definición, en el libro dice que hay una distancia entre orificio de entrada y orificio de salida, se ven usualmente cerca. Ustedes me van a leer la distancia porque no les voy a decir, les voy a decir todo con churros. Pero las heridas tangenciales, ¿cierto? Las heridas tangenciales son, usted podría hacer otra cosa, y en esa herida tangencial es observar al paciente, ¿cierto? Observar al paciente. O en las heridas por carga múltiple, en un paciente estable, con carga múltiple, tiene una explosión y tiene múltiples esquirlas. Porque usted va a entrar y va a hacer una laparotomía y va a encontrar eso sangrando de todas partes, huecos por todas partes. Pero una imagen como una tomografía, una angiotomografía, le podemos mostrar si hay un sangrado más mayor, pues hacer un control. Se trata de hacer un control temprano de eso, pues sí puede hacer una arteriografía y luego llevar a la cirugía si hay una lesión importante, listo. Serían las únicas dos que no son quirúrgicas de entrada, siendo arma de fuego, listo. Pero si usted tiene herida por arma de fuego en el abdomen que no cumpla esas dos condiciones, es quirúrgico. Sería estable o inestable, quedó claro. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el estable y el inestable con el arma de fuego en el abdomen? Ninguna, los dos son quirúrgicos. Por eso yo siempre pongo el ejemplo de lista inestable, porque entonces dicen, cirugía, y el estable, sacan el pico, todo. Pero ya quedó muy claro. ¿Es tangencial y inestable se da cirugía? No, las tangenciales. Pero si estuviera inestable. Antes Pues si era está otra inestable, pues puede ser otra cosa, pero yo no le daré el chance, pues no sé, puede ser inestable aquí, pero la femoral, pues, por darte un ejemplo, pues, o sea que la inestabilidad es un criterio, claro, importante, pero estudios adicionales lo definen otra cosa. O sea, el paciente estable con lesión tangencial, no es quirúrgico ni va, se le puede hacer una imagen o darle una observación, listo, queda muy claro, ¿sí o no? Entonces eso sería por arma de fuego, más que fácil, más que claro. ¿Por qué el paciente va a ir a cirugía? Porque les expliqué, puede que tenga un área de vaso, de colon, de intestino, que no se te va a demostrar inmediatamente, porque los pacientes emergentes usualmente llegan es por sangrado. Los pacientes urgentes, con lo que es hemiferidas, llegan es por otro tipo de trauma. ¿Listo? Bueno, entonces ya sangró. El paciente le da cirugía y eso, ya quedó resuelto. Arma de fuego. Cuando tenemos arma blanca, el manejo suele ser un poco distinto, ¿cierto? No hacemos cosas distintas a lo que se hace en el mundo, ni lo que se hace en Quindío, ni en Bogotá, ni en Cali. No, que es que hay gente que son locos y exploran las heridas. No es que seamos locos. Si ustedes revisan los textos actuales y las publicaciones últimas de los expertos en trauma, el doctor Asensio, el doctor Matos y de las personas que han publicado eso, incluso reportan o ponen ahí referenciados los artículos de algunos de los de exploración digital, y eso ya se hace en varias partes del mundo diferente. Ese estudio fue un estudio que hizo el doctor Carlos Morales, el jefe del departamento de cirugía, gran cirujano de San Vicente, y el que se dieron cuenta hace muchos años que de pronto llegaban pacientes cuando llegaban en la época de la violencia importante, teníamos muchos pacientes heridos, y los profesores a veces entonces iban entrando al camillazo, el paciente que se iba estabilizando le iban entrando al quirófano. Cuando de pronto salían, había una persona que llevaba 2 días ahí acostado con una herida, y decían, pero este man que no le pasó nada, si tenía una herida que íbamos a operar. Se pusieron a mirar, lo lavaban para mirar la herida, lo exploraban y se daban cuenta que no era penetrante, o que el paciente no iba bien, por alguna razón que no entendíamos. Entonces, ¿qué definieron? Se le pusieron a, ¿será que es que si uno hace una exploración y la herida no es penetrante, entonces el paciente no hay que hacerle nada más? Y en base a eso, que es un estudio sólido, con muchos pacientes, definieron eso y nos ha ido bien. Nosotros por escuela aprendemos a explorar las heridas digitalmente. Yo sé explorar heridas digitales, me lo enseñaron mis profesores y mis residentes mayores, las personas que están por encima de mí me fueron enseñando. Y yo hago lo mismo, yo con los internos, con los estudiantes y con los otros residentes, venga, exploremos la herida, listo.
¿Cómo se explora esa herida? Pues en el abdomen las anteriores y toracoabdominales las anteriores y laterales. ¿Listo? Para definir si son penetrantes o no. Entonces estoy obligado a hacerles una pregunta. Doctor, ¿para qué exploro una herida digitalmente en el abdomen? Para mirar si ha perforado el peritoneo. Si es penetrante o no, listo. ¿Para qué? Defino, ¿para qué es importante definir si es penetrante o no penetrante? Para mirar si el baño es quirúrgico o No es. No, porque puede ser penetrante, pero yo no tengo que operarlo. Si el paciente está estable o inestable, no. ¿Para qué exploramos un área digitalmente? Entonces les voy a cambiar la pregunta. Si usted explora una herida y la herida es no penetrante, ¿usted qué le hace a esa herida? suturarla, Sí, la sutura, ¿y qué más? Y después de que la sutura y ya, y se va. observar Lo observa, ¿cuánto tiempo lo observa? entre 12 y 24 ¿Estás de horas. acuerdo? Entonces les tengo que preguntar, estoy obligado a preguntarles otra cosa, ¿de qué más para preguntar? Una herida en el antebrazo de 3 centímetros, usted la sutura, no tiene lesión vascular, ni muscular, ni tendinosa. Usted la sutura, a ese paciente usted lo deja en observación. No sé, Y entonces a este, ¿por qué no? Y al del abdomen sí. Pero no dijimos que era no penetrante, pues. Y uno no se puede equivocar. Se puede equivocar, pero si usted Bueno, no puede pregunto, equivocar, no. pregunto. Si usted no está entrenado para hacer una exploración digital, no está entrenado, o la herida es muy pequeña, define que es penetrante. ¿Qué es lo peor que le puede pasar? Que le toque quedarse con el paciente 12 horas en el servicio de urgencias o 24. Listo. Eso es lo que uno hace. Ah, que es que eres borracho del pueblo, el loco, que se orina en las camas, que le quita la comida a los pacientes, eso puede pasar. Y este man no lo dejó así de acá, pendejo. Pero sí me entiende, eso es lo peor que le puede pasar. Entonces, ¿qué tiene que quedar muy claro? Si yo tengo una herida en abdomen por arma cortopunzante, la exploro y es no penetrante, y sé que es no penetrante, estoy seguro, la has explorado entregado, ¿usted qué hace? La cierra. Listo. Cierra la herida y lo mando para la casa. Sí. Palma en la espalda, si no tiene palma en la espalda, la tiene que dar. Listo. Lo mando para la casa y le dice que lo revisa, le quita los puntos y todo igual. Pero no cambia que sea una herida abdominal no penetrante, es lo mismo que una herida en el antebrazo, una herida en la nalga, pues es lo mismo. Usted suturó y ya está ahí doblando. ¿Sí o no? Usted no tiene que hacerlo nada. Si la herida es penetrante, entonces ahí sí entramos a mirar otras cosas. Listo. Resulta que la herida es de menos de 1 centímetro. Muy chiquitica, un puntiforme casi. Le dice, no, pero era como una cosa así de larga, pero era delgadita, chupa. Y ese mal me metió yo no sé cómo me atravesó. Usted vive de milagro, doctor, prácticamente. ¿Usted qué le hace? Es una herida puntiforme, menor de 1 centímetro, la tiene aquí. Una herida, ¿qué ustedes qué hacen? ¿Qué le hacen? Entonces abre la herida, claro, suena muy obvio, ¿cierto? Abro la piel para pues, poder explorar. Mi pregunta es, si la herida era puntiforme en la piel, la herida no es penetrante en la puntiforme en la Yo fase. digo que es penetrante de una vez. O también va a abrir la fase. Usted no va a poder, entonces que le va a hacer un hueco pues, y sacar toda la fase para entrar en el hueco. Entonces, ¿qué es lo más sencillo? Definir que es penetrante, es el mejor para el paciente, usted lo deja en observación. Entonces, si la herida es muy pequeña y no me da campo para explorar, no la tengo que explorar, defino que es penetrante, ¿cierto? Segundo, si la herida, si no solo tengo la capacidad de explorar, definitivamente no, la cierro, ¿cierto? Y defino que es penetrante. Bueno, resulta que el paciente tiene epiplocele. ¿Sabe qué es epiplocele, doctora? Sale piplón por ahí. ¿Usted ha visto un epiplocele alguna vez en la vida? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Bueno, entonces usted tiene un epiplocele, pero ha leído epiplocele, ¿sí? Y la herida es muy chiquitita y tiene el epiplón, ¿usted qué le hace? Nada, lo dejo viendo con el epiplón, o sea, ya los semáforos, voy a plata los semáforos. no lo reduce. Entonces el epiplón fácilmente se reduce. Si está sangrando, tiene un sangradito, un vasito ahí sangrando, usted puede lavar, limpiar, ¿cierto? Lo levanta, lo pone en la ligadurita, hace los nudos manuales muy rápido, todo eso lo hace. Y la reduce, listo. Corta lo que está haciendo y lo reduce. Bueno, si la herida es muy pequeña, ahí sí usted está obligado a abrirla un poquito más, porque usted va a abrir la herida, te pone anestesia, la lava, pues hace antisepsia, media local, lo pica. Abre un poquito más para guardar el epiplón, ¿sí? Guarda ese epiplón y le pone un punto a la fase. Esa es una herida penetrante por definición, ¿cierto? Entonces yo tengo epiplocele, ¿qué tengo que hacer con el paciente? Lo tengo que vigilar como una herida penetrante, porque es una herida penetrante, ¿sí? Obvio, porque el epiplón está dentro de la zona, ¿sí o no? Entonces, eso es cuando usted tiene un epiplocele. Pero resulta que el paciente me llegó así como este muchacho. Y está estable, está tranquilo. Usted está en el primer nivel, en ebéjico. ¿En qué? En anoribia.
Bueno, entonces en Montenegro, pues, ahí sí. Usted está por allá en Montenegro y le llegó un paciente así. No, que es que ellos estamos jugando con los machetes. ¿Sí? Y se me fue. Pues no sé, remitirlo porque requiere ellas. Entonces, ¿cuál es el manejo? ¿Pero cuál es el manejo? Remitirlo. ¿Listo, señor? Se va. Bien, ¿con qué le hacemos? Gasitas húmedas. Gasitas húmedas. Entonces hay varias estrategias. Pero ¿qué es lo más importante? Uno, que si va a dejar el intestino afuera expuesto, lo mantenga hidratado. No le estoy diciendo que guarde el intestino, no. Lo que le estoy diciendo es, usted va a remitir al paciente así, lo tiene que mantener hidratado el asa, ¿cierto? Entonces le pone una gasita húmeda y se va a dar la remisión echándole agüita. ¿Qué más hace? Pone al paciente que flexione la rodilla. ¿Para qué? Para que disminuya la tensión de la rodilla abdominal. Porque si el paciente va así acostado con dolor y brinca por allá en un hueco viniendo a Montenegro y sale. Yo no por aquí. Ay, mira, el codo. Ay, tiene apéndice. Listo, eso es importante. Hay otras estrategias, ¿cuál? Alguna vez en los libros de trauma mencionan lo de la bolsa de Bogotá, pues es poner un punto. Usted coge una bolsa de líquido, una bolsa de Biaflex, se la corta aquí la abierta más y le pone un punto como para que se mantenga. Antes de hacer eso, corta la bolsa, digo que antes la va a chuzar aquí, me faltará. Entonces usted coge la bolsa, le hace los huequitos y la pega, punto, y ahí la va echando agüita, eso se mantiene hidratado, ¿cierto? Porque le hagan los huequitos para que no va a pasar el agua. Listo. Le puede poner una gasita abajo y la bolsita para que no se siga saliendo las tripas. O incluso, si están las asas expuestas, usted puede coger, levantar, poner un puntico, listo. Un puntico a la tripa, ya afrontando, sigue afrontamiento. Entonces hay varias estrategias, pero ¿qué es lo más importante? Que el paciente no se siga eviscerando. Porque si el paciente se eviscera completamente puede hacer un isquemia intestinal, como una hernia. Entre más pequeño sea el orificio, más riesgo hay de hernia, ¿cierto? Más riesgo de hernia, más riesgo de que sufra el asa, de que haya una hernia con sufrimiento. ¿Listo? Este paciente entonces, ¿qué? La parotomía, pues ya tiene la parotomía. No es muy bonita ni hecho, pues se la hizo un cirujano con machete, pero no, pues la idea es por ahí mismo lo lava, desbrida, revisa toda la cavidad, cierra y trata de reconstruir la pared como lo pueda. ¿Listo? Lo mismo cierra por planos, peritoneo, fase y piel. ¿Listo? Entonces ya tenemos la evisceración, tenemos el epiglossiale, tenemos la herida penetrante y no penetrante. Entonces la herida no penetrante, la conclusión es no penetrante, la sutura de la herida, listo. La penetrante la tengo que observar, excepto que el paciente tenga signos inequívocos de que tiene una lesión y va a ir a cirugía. ¿Cuáles son esos signos? De llevar a un paciente con una herida penetrante sin inmediatamente. La inestabilidad, porque fue lo primero que dijimos. Irritación peritoneal. Si tiene irritación peritoneal es porque algo está pasando, listo. Entonces tiene que seguirse cirugía. Salida de materia fecal o bilis o comida, pues sale un pedazo de arepa por ahí, por la herida. Debe tener una herida en el estómago. ¿Cierto? Yo creo que el man guardaba arepa ahí. Listo. Entonces, salida de materia fecal o bilis o alimentos, saliva, ¿cierto? Sangrado profuso, que sangre en la herida, ¿cierto? Habría que explorar, algo está pasando. Bueno, la irritación peritoneal del paciente inestable. ¿Algún otro? Falta uno. Sangrado por orificios naturales, se empieza con rectorragia.